Mateo 16, versículo 15, dice: y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Hoy leímos la versión tradicional, la 1960. ¿Sabe que este texto, que es súper conocido y que lo hemos leído muchas veces, es quizás el texto que se toma en cuenta, en el que se ha basado que cuando nosotros lleguemos a los cielos, en la puerta, ahí esperándonos con un atril, viendo si estamos anotados, va a estar San Pedro, porque él tiene las llaves de los cielos? De acá, de este texto, se ha sacado esa idea, quizás, de que esto es de esta manera, pero realmente está un poco alejado de lo que realmente quiso decirle Jesús a Simón en ese momento. Cuando Jesús le dice a este hombre que a partir de ahí sería Pedro, y que sobre esa roca, porque Pedro significa Petros, que tiene que ver con piedra o con roca, a partir de ahí sobre esa roca edificaría la iglesia, no se refiere que la iglesia está fundada sobre Pedro y que él es el primer papa, sino que tiene que ver con el fundamento sobre el cual Pedro estaba siendo edificado. Amén. Entonces, recordemos que Pedro fue la primera persona que se puso de pie cuando explicó lo que estaba sucediendo en el Pentecostés. Pedro fue la primera persona que fue enviada a predicarle a los gentiles después de que Cristo murió, cuando él ve que ese lienzo bajaba con animales que eran considerados impuros, y que la voz del cielo le decía: mata y come. Y él le decía: no, porque ninguna cosa impura he comido yo jamás. Entonces vuelve a tener esa visión otras veces, que escuchaba: mata y come, no, porque ninguna cosa impura he comido yo jamás. Y lo que el Señor le estaba diciendo es que él no puede decir impuro a lo que Dios había santificado. Después de eso vienen estos hombres a buscar a Pedro para que vaya y predique en la casa de Cornelio, que eran gentiles. Él comprendió por esa visión que Dios lo estaba enviando a los gentiles. Bien, fue el primero. Pedro había sido enseñado sobre este fundamento. Y ahora, luego de esta conversación, al finalizar esta conversación, le dice: y que te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos, y para que todo lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. Ahora, lo que el Señor no le estaba diciendo a Pedro que tenía las llaves del portón celestial para que vea él a quién dejaba entrar o no, de acuerdo al pergamino o lista que le den en el cielo, sino que lo que le estaba diciendo es que hay cosas en el cielo. Le estaba dando una autoridad sobre él, que está diciendo: lo que está en el cielo lo vas a poder tomar si lo desatás en la tierra, y lo que vos ates en la tierra, en el cielo no se va a manifestar. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Pedro con respecto a estas llaves. Ahora, la iglesia necesita entender cuál es su papel y entender que debe usar las herramientas que nos fueron entregadas por Dios. Hay diferentes llaves que Dios nos ha dado para que podamos alcanzar las cosas eternas, pero solo con saberlo no es suficiente si yo no empiezo a utilizar esas herramientas que Dios me dio. Y para poder usarlas, como decíamos hoy temprano, se necesita fe. Ahora, la fe no tiene que ver con creer con fuerza, sino con permanecer. Lo hemos dicho muchas veces, se ha enseñado mucho, pero no está de más recordarlo.
La fe tiene que ver con perseverancia. La palabra fe significa perseverar, fiel, permanecer. Tiene muchos significados. Vieron que estas palabras en hebreo y en el griego, una sola palabra, significan muchas cosas. Entonces la fe tiene que ver con esto. Ahora, el solo saber que Dios nos ha entregado cosas, el solo saber que Dios nos ha bendecido, el solo saber que Dios nos ha dado una autoridad, no sirve de nada si yo todo eso no lo uso. Imagínese que usted compra una casa para usted. Imagínese que usted compra una casa para usted, esa casa que siempre soñó, que le gusta, que tiene todo eso que usted quiere, y el Señor le suelta recursos y usted compra esa casa para poder disfrutarla, y está usted ahí con su casita, le dan, o su casota, depende de lo que haya pedido o lo que haya soñado, y le dan ese juego de llaves para esa casa. Amén. Imagíneselo por un momento, créale al Señor. Vamos a imaginarnos esto. Y tenemos el juego de llaves que abre cada puerta de la casa que acabamos de comprar. Ninguna puerta se va a abrir hasta que yo no meta la llave ahí y la gire, ¿verdad? Funciona de esa forma. Todos sabemos usar una llave. Ahora, si yo quiero entrar por una de esas puertas, no puedo llamar al dueño anterior y decirme: che, ¿no podés venir a poner la llave en la puerta y me la abrís, por favor, así yo puedo entrar? Porque te vas a sacar rajando, porque la casa es tuya. Y las llaves ahora son tuyas. Y la autoridad y la habilidad para poder hacerlo es tuyo, porque las llaves son tuyas. ¿Me va siguiendo hasta ahí? El Señor le dice a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, y sobre este fundamento será edificada mi iglesia. No sé si me está comprendiendo. El Señor nos entregó las llaves, pero hay un pequeño problema, que estamos esperando que Dios abra las puertas, cuando las llaves las tenemos nosotros. El Señor ya nos dio la autoridad que nosotros necesitamos para poder avanzar. Cambia tu mente, porque el reino de los cielos se acercó. El reino de los cielos está. Vos tenés que cambiar tu mente y entender que las llaves están en tu mano. Vos tenés que cambiar tu mente y comprender que la autoridad para que las cosas sucedan están en tu mano. ¿Está mal pedirle cosas al Señor? De ninguna manera. Siempre va a estar bien pedirle al Señor. Pero hay una autoridad que ya nos fue entregada. Dios está en un plano eterno y nos entregó una autoridad, pero el problema es que no nos hemos dado por enterados que tenemos esa autoridad. Sabe que tenemos las llaves de los cielos, amén, lo acabamos de leer. El asunto es que todavía seguimos esperando que Dios haga lo que nos dio autoridad ya para hacer. Lucas 10:19 dice, ¿está ahí? Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice: he aquí que cuando haya serpientes y escorpiones, llamame, que yo los voy a destruir. No. Dice: he aquí os doy potestad. Potestad es poder, es autoridad. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Cuánta fuerza? Toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos autoridad. Tenemos autoridad. Y si quiere algo un poquito más grande, Jeremías 1:10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones. Vamos a agarrar una para no ser tan avaros. Vamos a agarrar Uruguay, que es la nación donde Dios nos ha puesto hoy. Mira que te he puesto en este día sobre Uruguay y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El Señor nos dio autoridad.
El asunto es que yo me tengo que enterar que cada llave que el Señor me dio es para tomar lo que ya me pertenece. Por eso Efesios 1 dice que Él ya nos bendijo con toda bendición. No dice que nos va a bendecir. No dice que hay cosas que todavía no pudimos alcanzar. No dice que hay cosas que todavía no nos pertenecen. Dice que Él ya nos bendijo con toda bendición en lugares celestes. El asunto es que ¿sabe quién tiene las llaves? Nosotros. Y yo la tengo que tomar. Necesitamos creer en el poder de Dios, en el poder que Él nos dio para cada uno de nosotros. Todas las llaves, tener las llaves del reino de los cielos significa que tenemos libertad para entrar, tomar y salir. Significa que no sos un ciudadano del cielo solamente, que no sos un invitado al cielo, que sos el hijo del rey, la hija del rey, y que todo lo que está allá te pertenece, porque somos coherederos con Cristo. Significa que todo lo que Dios quiere y tiene para nosotros ya está ahí, pero yo tengo que tomarlo, que eso es mío. Ahora, dice, todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Hay cosas en el cielo que a mí me pertenecen. ¿Estamos de acuerdo en eso? Quiere decir que si el Señor me sanó en los cielos, esa sanidad está ahí para mí. Amén. Que si el Señor me bendijo en los cielos, me prosperó en los cielos, esa prosperidad y esa bendición están ahí para mí. ¿Verdad? Que si el Señor, dice la Biblia, que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo, quiere decir que esa justicia, esa paz y ese gozo están ahí para mí. Amén. Ahora, ¿por qué yo no lo puedo tomar? Porque eso todavía no lo he podido manifestar. Por lo que Dios le dijo a Pedro, porque lo que el Señor le dijo a Pedro: todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. ¿Cómo ato cosas en la tierra? Con lo que digo. Cuando yo estoy diciendo que no doy más, que no sirvo para nada, que nunca voy a avanzar, que nunca me voy a sanar, que siempre va a ser así, que el que nació pobre tiene que morir pobre, estoy atando en la tierra y estoy atando en el cielo. Y eso que até no se puede manifestar porque yo lo até, porque utilicé esa llave para atar lo que va a ser de mi vida. El libro de Habacuc dice: el justo por su fe vivirá. No dice por la fe, dice el justo por su fe vivirá. Quiere decir que de la forma que vos uses tu fe, de esa forma vas a vivir. Hay personas que creen que tienen fe, en que si ayunan y oran, el Señor los va a sanar, y cuando ayunan y oran, el Señor los sana. ¿Por qué? Porque su fe fue puesta de esa forma que ellos ayunan, oran y el Señor los sana. Conocemos una persona que su fe está puesta en que tiene que ir al médico a hacerse todos los análisis, y cuando sabe el diagnóstico, ora de forma específica sobre ese diagnóstico, con nombre y apellido del diagnóstico, y el Señor la sana, y el Señor la sana, porque su fe está puesta en que eso va a funcionar de esa manera. Hay gente que dice, para algo el Señor puso los médicos, para algo está la ciencia, entonces van y el médico les receta diferentes cosas y dicen, yo tomo esto porque para algo están los médicos, y toman y se sienten mejor. ¿Por qué? Porque su fe está puesta en eso. No sé si me va entendiendo. La fe no funciona a todos. El asunto es en dónde está puesta esa fe. Mas el justo por su fe vivirá. Si tu fe está puesta en que tenés que hacer determinadas cosas para tener un resultado, ese resultado lo vas a ver cuando hagas exactamente esas determinadas cosas que te propusiste, porque tu fe está ahí. No es que Dios dejó de obrar, es que pusiste tu fe de esa forma. La fe siempre funciona.
El asunto es cuando empezamos a tener ese plan B y nuestra fe está puesta en ese plan B. Entonces vos decís, seguramente Dios va a tocar a la financiera para que me dé el préstamo y yo pueda pagar las cosas que tengo que pagar. Tu fe está puesta ahí. No es una fe genuina, no es una fe correcta, pero está ahí. Y va a funcionar muchas veces de la forma en la que vos te muevas. El Señor nos entregó las llaves. El Señor nos entregó la autoridad, pero hay tantas cosas que el Señor nos ha querido soltar que con nuestras declaraciones las hemos atado en la tierra y han sido atadas en los cielos y no se pueden manifestar. Por eso siempre hemos enseñado esto de que nuestras palabras tienen un gran poder. Dice la Biblia que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Lo que vos declares, esto lo vamos a ver los viernes, lo que vos declares, de la misma forma que lo hablás, lo escuchás, porque lo estás hablando y lo estás escuchando. Cuando lo escuchás, tu mente lo asimila. Y cuando tu mente lo asimila, lo comienza a creer. Y comenzás a tener la vida de acuerdo a lo que declaraste. ¿Sabes por qué? Porque la fe viene por el oír. Ahora, el oír viene por la palabra de Dios, para oír correctamente. Pero si yo estoy declarando de una forma derrotista, de una forma pesimista, es lo que mi mente va a creer y va a trabajar en función de ello. Entonces yo termino atando lo que el Señor me entregó y no se manifiesta porque yo lo até. Ahora, ¿por qué el Señor, si me ama tanto, no lo desata igual para que yo reciba las cosas igual? Él sabe que yo me equivoqué, sabe que yo no sabía. Entonces el Señor, ¿por qué no me da las cosas de la misma forma? Porque te dio la autoridad. Porque el poder lo tenés vos. Y yo también. Porque el poder el Señor nos lo dio a nosotros. Nos dio las llaves de los cielos. Nos dio la llave del reino. Para que todo lo que atemos acá en la tierra sea atado allá. Y todo lo que desatemos acá en la tierra sea desatado allá. Atamos muchas cosas ya. Ya pasamos por la etapa en la que atamos, nos dijimos cosas feas a nosotros mismos, dijimos muchas veces cosas feas de nuestra familia, dijimos cosas feas de los hijos, dijimos cosas feas de los padres, dijimos muchas cosas feas. Hoy es un día para desatar. Ya lo que pudimos haber atado en algún momento lo atamos. Obviamente hay cosas que sí tenemos que atar. Hay maldiciones que tienen que ser atadas. Hay palabras que se han soltado sobre nosotros que tienen que ser atadas. Pero hoy vamos a desatar lo que el cielo tiene para nosotros. Hoy vamos a desatar lo que el cielo sí nos quiere dar. Lo que el Señor preparó siempre para nosotros. Esa herencia que el Señor tiene para nosotros. ¿Saben que hasta Jesús, todo lo que la Biblia decía eran promesas que se tenían que cumplir? Hasta Jesús todo era una promesa. Ahora, después de Jesús, en el momento que Él en la cruz dice consumado es, todo está hecho. Todo eso que antes era una promesa, en ese momento esa promesa se cumplió. Y a partir de ahí es toda una herencia que yo tengo para mí. Ya no es una promesa. Todas las promesas que tenía la Biblia para nosotros en Cristo están cumplidas. Quiere decir que todo lo que está ahí, el Señor lo tiene para mí como herencia. Y yo necesito tomarlo. Este no es un mensaje para levantarte el ánimo. No es un mensaje para que te sientas mejor. Es un mensaje para que puedas vivirlo y entender que Dios te ama tanto. Y que todo lo que está ahí, que vos dijiste, ¿por qué el Señor se tarda tanto en responder? ¿Por qué el Señor todavía no lo soltó?
Porque muchas veces con nuestras palabras hemos atado nuestro cuerpo. Con nuestra palabra hemos atado nuestra salud. Con nuestras palabras hemos atado nuestras emociones. ¿Cuántas veces dijiste yo no puedo cambiar? ¿Cuántas veces dijiste yo soy así y Dios sabe que soy así? ¿Cuántas veces dijiste ya está, no voy a prosperar más de esto porque yo soy así? Esto es lo que me toca. ¿Cuántas veces dijiste esta enfermedad la tengo porque mi papá, mi abuelo, mi mamá la tenía, entonces la heredé la diabetes, heredé la hipertensión, heredé la artrosis, la artritis, porque eso viene de generaciones? ¿Cuántas veces dijiste esas cosas? Y terminaste atando tu salud, cuando Dios dice algo totalmente distinto. Que Dios no te hizo esclavo del sistema del mundo. Dios nos hizo herederos del reino de los cielos y nos dio potestad para que todo eso que te ataca, todo eso que te molesta, lo puedas hollar. He aquí te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. A veces pensamos que todos nos merecemos el aguijón en la carne porque Pablo lo tenía. Pero Pablo sabía por qué le pasaba lo que le pasaba. Pero acá Lucas dice, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hay una palabra que necesita cumplirse. Claro que muchas veces vamos a pasar por pruebas, porque necesitamos ser enseñados, necesitamos ser entrenados, necesitamos mantener esa humildad delante del Señor, para que nunca dejemos de reconocer que todo lo que somos es por su gracia. Es porque alguien hizo el sacrificio por nosotros. El otro día veía el fragmento de una película de dos familias que estaban comiendo y había uno de los niños que estaba esperando para comer el postre y el padre le decía, no vas a comer el postre hasta que no te comas toda la comida. Entonces el padre de la otra familia le dice, hagamos una cosa, tu plato tiene que estar vacío para comer el postre, ¿no? Sí, le dice. Entonces él agarra lo que le quedaba en el plato y se lo come y dice, ahora ya está vacío, podés comer el postre. Entonces le preguntaron por qué había hecho eso y él dijo, porque mi abuelo me enseñó que de esa forma se manifiesta la gracia, porque es un beneficio que obtengo por un sacrificio que hizo otra persona, por un sacrificio que alguien hizo por mí, y esa es la gracia. No tenemos estas bendiciones y esta potestad y esta autoridad porque nos merecemos tenerla. Porque a veces uno piensa que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que leer más la Biblia y tiene que orar más. Y está bien, eso hay que hacerlo. No deje de hacerlo. No le dijo el pastor que no lo haga. Hágalo. Amén. Estamos claros en eso, no tenemos que hacerlo. Pero no significa que yo tengo que hacer más para que el Señor me bendiga. Porque acá dice que Él ya me dio esa bendición. ¿Y sabe por qué tengo esa bendición? Porque alguien pagó el precio. Porque alguien ya pagó el precio por mí. Te vuelvo a decir, no es un mensaje para levantarte el ánimo. Es un mensaje para que entiendas quién sos. Para que entendamos quiénes somos. Para que sepamos que hay un rey que ya nos dio todas las cosas y que encima nos dio la autoridad para hacerlo. Nos dio las llaves para tomarlo. Así que a partir de ahora vamos a comenzar a desatar todo eso que Dios tiene para nosotros. Porque es necesario que esas cosas se desaten. Porque si vos sos bendecido, vas a comenzar a hablar de ese Dios bueno. Y la gente va a conocer que hay un Dios bueno. La gente no tiene que venir acá por las bendiciones. Eso lo sabemos y lo hemos predicado un montón de veces. Y sigo manteniendo que eso es así. La gente tiene que venir porque necesita de Dios.
¿verdad? Pero la Biblia también dice, el otro día estaba leyendo que Felipe estaba haciendo señales, milagros, prodigios, y a partir de eso la gente se sentó a escucharlo. Así que eso también es necesario. Porque si la gente se puede acercar a Dios, porque ve que hay una necesidad que es cubierta, bendito sea el Señor por eso. Y después, a la hora de discipularlo, le vamos a enseñar qué tan necesario es Dios y que eso es secundario. Eso ya tiene que ver con el discipulado. Pero si vos sos bendecido, si vos sos bendecida, la gente se va a dar cuenta que Dios no es un político que te promete y no cumple. Que Dios es un Dios real. Y que no solamente eso, no tengo que esperar a orar 25 años para que Dios me responda algo, sino entender que yo tengo la identidad de parte de Dios, que soy un hijo de Dios, que tengo la autoridad que me fue entregada para vencer, para tomar aquello que es mío, para tomar lo que Dios ya dijo que es mío, y para que mi vida pueda ser una vida que represente al reino de los cielos, que represente a Dios. Y no es que las riquezas representan a Dios, no estoy hablando de la prosperidad, estoy hablando de que yo necesito ser una persona que represente al cielo, a un Dios que sí responde, a un Dios que gobierna con amor, con poder y con verdad. Ese es el Dios que yo represento. Cuando digo en la calle que soy un creyente, que soy un cristiano, que soy un hijo de Dios, mi vida tiene que representar a ese Dios del cual estoy hablando. La gente no puede decir, ay, bueno, este es uno de esos cristianos pobres, así que sos cristiano, ay, pobre, dice la gente cuando nos ve. Porque a veces nos peleamos para ver quién sufre más. ¿A vos te pasa eso? No sabés cuál es mi prueba. Y nos peleamos para ver quién tiene más sufrimiento. ¿A qué Dios estamos representando? Si a mí la Biblia me dice otra cosa. La Biblia dice que Él me dio potestad de hollar, dígalo conmigo, serpientes y escorpiones, con un poquito más de entusiasmo, y sobre toda fuerza del enemigo, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Lo cree? ¿Lo vamos a creer? Vamos a desatar todo lo que está atado para que el Señor comience a manifestar sobre nosotros esa verdad que ha sido soltada. Amén. Ponete de pie en esta tarde.